Bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Saracho y estás en Chachines. Aquí aprenderemos que cada día es una oportunidad para ser chachín. ¿Me acompañas? Hola, hola, hola a todos mis queridos chachiners. Hoy tenemos un tema súper interesante que se llama gestión del cambio y adaptabilidad. Me han estado preguntando mucho sobre gestión del cambio y sobre cómo podemos adaptarnos a las nuevas condiciones que hay en el entorno. Y esto es tanto a nivel personal como a nivel empresarial, como a nivel profesional, ¿no? Porque no todo el mundo tiene empresa y puede ser profesionista aún sin tener una empresa. Y pues justo vamos a hablar de este tema. ¿Cómo identificar las señales de que tu empresa necesita un cambio en su estrategia? Y hay muchas formas de identificar todo esto. Una de ellas es a través del ciclo de vida. Tú te das cuenta que la organización ya está cambiando de ciclo de vida de acuerdo a sus resultados, ¿no? Al inicio, pues estás en un crecimiento constante, estás buscando sobrevivir en la primera parte de la vida de tu organización. Estás buscando sobrevivir porque todavía no se generan los resultados adecuados, pero llega un momento en el que das un salto a una siguiente etapa donde hay crecimiento y sabes que estás en esa etapa. Está generando mucho dinero la organización, está generando dinero para seguir creciendo también y empieza a avanzar. Y llega un momento en el cual esto ya se vuelve natural. Es caótico ese crecimiento porque normalmente el crecimiento es caótico y llega un momento en el que estás en la parte de arriba, en la parte donde está la meseta de tu ciclo de vida. Ahí, ¿cómo lo identificas? Bueno, pues empieza a haber un poco más de estabilidad, hay más procesos y tienes dos opciones cuando estás en esa etapa del ciclo de vida, que tu opción es continuar con el crecimiento y buscar un crecimiento mucho más estratégico, y la otra opción es que dejarte llevar por la burocracia y empezar a entrar al declive, ¿no? A decaer en los resultados de la organización, porque hay un momento en el que empiezas a entrar al declive y el declive al inicio no es tan consciente, notas un poco menos de resultados financieros, pero no necesariamente eso detona que generes un cambio, porque como has tenido muy buenos resultados y la burocracia de la empresa la justifican los resultados, llega un momento en el que las personas se acostumbran más a hacer lo que está en las metodologías de la organización y las cosas que se han hecho porque se han hecho durante mucho tiempo, que enfocarse en atender al cliente. Si eso empieza a pronunciarse un poco más, entonces la empresa empieza a notar una caída mucho más pronunciada y llega un momento que es un momento de no vuelta atrás, ¿no? Que es mucho más costoso y es cuando muere la organización. Entonces te das cuenta, hay distintas etapas en las que tú puedes ir haciendo un movimiento en tu estrategia. Cuando estás al inicio, pues es enfocarte no en el estatus, ni en el estilo de vida, ni inclusive ni siquiera en la burocracia. Te tienes que enfocar realmente en generar tracción entre la idea de negocio que tienes y tus primeros productos que estás vendiendo y la optimización que estás haciendo de esos productos con lo que quiere realmente el mercado. Y queremos generar atracción porque necesitamos generar una masa crítica. Si no generamos esa masa crítica, entonces no vas a pasar a la siguiente etapa, que es la del crecimiento. La del crecimiento es cuando ya está validado y está avanzando. Ahí no le puedes meter burocracia, tienes que seguir alimentando el crecimiento. Entonces, si te das cuenta, la estrategia se va volviendo distinta en cada una de las etapas. Inclusive cuando estás a punto de dar la vuelta, la estrategia es entender que necesitas estarte reinventando y que no te quedes con la burocracia. Hay que ponerle sistemas, hay que ponerle procesos, pero al final los procesos tienen que reinventarse a lo largo del tiempo. Tenemos que estar siempre con nuestros sensores en el mercado para ver qué es lo que quiere nuestro cliente de valor e irnos adaptando derivado de la retroalimentación que recibamos del cliente de valor. Entonces, son momentos en los que sabes que necesitas un cambio y lo vas a notar a nivel financiero. Otras son métricas contra tendencias, ¿no? Es revisar tus números, tener muy claros tus números, sobre todo los números financieros. Creo que todos los dueños de negocio deberían de gestionar sus negocios a través de los números que tiene su organización. Cuando no tienes claros tus estados financieros, pues tampoco tienes claros los números de esos estados financieros y esos números pues son los que te dicen hacia dónde va el movimiento. Son los números que te dicen qué está funcionando, qué no está funcionando. Es la trazabilidad de todo este proceso. Y es la forma en la que uno puede entenderlo. Puedes ver las tendencias, ¿no? Porque no solamente vas a ver los números en un solo momento en el tiempo, sino la idea es verlo a largo plazo, en un largo momento del tiempo. Entonces, las métricas son súper importantes. Si tu organización, si tu función no tiene ahorita unas métricas, pues no sabes si vas ganando o vas perdiendo, y la mayoría de las veces vas perdiendo. Y cuando ves las métricas y las ves a largo plazo, puedes detectar tendencias. Y esas tendencias te dicen si estás mejor que antes o estás peor que antes. Y el objetivo es ir siempre mejor que antes, ¿no?
La competencia también te ayuda a detectar que ya necesitas hacer un cambio porque la competencia empieza a tomar distintas estrategias y ahí ves que la competencia te roba clientes o te roba negocio y es porque ellos están más en contacto con los cambios del cliente. Entonces, la competencia hay que sensibilizarlo y también tener tener grupos. A mí me funciona mucho que tener conversación cercana con los clientes, tener grupos de consulta dentro de tus mismos clientes. Eso te permite saber cómo va cambiando también su vida, porque lo que necesitamos entender como dueños de negocio, lo que necesitamos entender como líderes de organizaciones, de empresas profesionales, es que la forma en la que se usan los productos va cambiando, las necesidades van cambiando, lo que atiende tu producto y servicio va cambiando, porque va cambiando el cliente y va cambiando el contexto del cliente. Y si algo es claro es que va a haber un movimiento, porque la macroeconomía nos hace movernos y muchos otros temas, inclusive ahorita la geopolítica y todo lo que está pasando en el mundo, pues nos está moviendo y está moviendo muchos de los indicadores que hacen que nuestro cliente haga algunos ajustes en su forma de manejar y de tomar decisiones y que también impacta de rebote a la empresa. Por lo tanto, vale la pena tener también esos sensores en el cliente, en la competencia, en tus métricas, en tu ciclo de vida. ¿Te das cuenta? Son 4 ángulos muy, muy precisos que te pueden funcionar. Durante una crisis, ¿qué consideras más crucial? ¿Adaptabilidad o experiencia previa? Pues te puedo decir que lo más importante cuando hay una crisis, porque la crisis no solamente es la pandemia, porque muchos hacen la conexión entre una crisis y la pandemia y después de la pandemia no hay crisis hasta que no exista otra pandemia, o antes no hay crisis. No, en realidad siempre hay crisis en las organizaciones porque el entorno fomenta las crisis. Hay unas que son pequeñas o que son generadas a través de un tema económico, hay otras que son generadas a través de un producto, otras son generadas a través del riesgo de una regulación, pero las crisis es algo natural en las organizaciones. Es muy difícil que estés preparado para todo lo que puede suceder. Y si estuvieras preparado, quiere decir que no estás poniendo atención a tu cliente. Entonces, pon atención a tu cliente, ten algunos de tus amortiguadores y aprende a manejar las crisis. Esa gestión de crisis, gestión de la complejidad, es una de las cosas más valiosas que puede tener uno como líder de empresa, como empresario, como líder de equipos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con la crisis? Es mucho más importante la adaptabilidad que la experiencia previa, porque las crisis no son iguales, siempre tienen una variación. Y lo que te funcionó en el pasado no necesariamente va a funcionar en el presente, y lo que te trajo ahorita del pasado al presente no te va a llevar al futuro. Entonces, la experiencia te va a ayudar a tener un poco más de contexto para comparar situaciones, pero no necesariamente es un copiar y pegar. No atiendes una crisis de una forma, de la manera en la que la atendiste en el pasado, y va a pasar en el futuro. Lo único que puedes desarrollar que te va a ayudar a manejar mejor una situación complicada va a ser la adaptabilidad, que tú seas adaptable y que tu equipo se vuelva adaptable, porque cuando los equipos son, o sea, imagínate en el ciclo de vida, estás en la parte de arriba y el equipo ya es muy burocrático, le cuesta trabajo moverse, a veces porque es muy grande, pero a veces es porque es muy lento, porque se volvió lento, porque la empresa está generando resultados porque tiene buenos productos y tiene 2 o 3 colaboradores clase A que están haciendo que pues, el resultado se dé en la organización. Entonces, si eso sucede, empiezas a dejar de ser adaptable, lo que buscas es evitar el cambio. Inclusive tu mente limitante hace que evites el cambio, tu zona de confort hace que huyas del cambio, y lo que queremos es ser adaptables. Entonces, ¿cómo te mantienes continuamente en esta adaptabilidad teniendo una mentalidad de mejora continua? Eso es algo que nos ha funcionado siempre en los distintos modelos de negocio y organizaciones que he liderado, y tiene que ver con estar buscando la forma de seguir mejorando, y cuando estamos bien, pues siempre hay una forma de seguir mejorando. Entonces, tienes puntos de comparación en donde siempre puedes mejorar, y va a haber algún momento en el que el entorno nos invita a mejorar y otros momentos en los que nosotros detectamos la oportunidad de mejora. Y el estar siempre buscando la mejora te va a ayudar a que cuando el entorno te presione, te puedas mover rápidamente. Cuando estás en una crisis, no es una conversación de un solo soldado, ¿no? O de un comandante, no es una decisión tuya, porque tú vas a tener una visión parcial de lo que está sucediendo. La decisión debe de ser una decisión conjunta, una visión conjunta de tu equipo. Entonces, cuando se presenta una situación así, pues reúnes a todos en una sala, y en esa sala se tiene una conversación sobre lo que está pasando y sobre lo que cada quien ve y la forma en la que uno piensa que va a impactar esta situación que se está viviendo, y de esa manera, en conjunto, se llega a una solución y a un plan de acción de cómo vamos a abordar esta crisis o esta situación. Entonces, si te das cuenta, es mucho más poderosa una visión conjunta que el tomar una decisión unilateral y tomar una decisión con una visión parcial.
Eso te va a ayudar mucho para gestionar mejor una crisis. ¿Puedes compartir una experiencia donde la adaptabilidad te haya ayudado a superar un desafío empresarial? Uno en el que nos identificamos todos, y es una crisis, un tipo de crisis que les platiqué hace un momento, es el de la pandemia. Una de las cosas que hace un líder directivo, por ejemplo, es que está en conexión con el entorno. Entonces tienes que tener habilidades para interpretar el entorno. Interpretar el entorno es fundamental, porque aunque todo todo tu equipo de trabajo no necesita detectar el entorno, interpretarlo, el responsable eres tú como líder directivo, porque tienes que ser capaz para traducir el entorno y aterrizarlo en acciones o en situaciones, detectar oportunidades y amenazas. Entonces empezó a presentar el tema de la pandemia y pues yo estoy conectado con el entorno y empezaba a notar qué sucedía en una parte del mundo y después se expandía a otra parte del mundo, y cuando estaba en Europa empecé a censar un poco la situación y que venía para acá, ¿no? Totalmente, porque es muy fácil que se esparza esta situación. Entonces nos reunimos con el equipo, con mi equipo de reportes directos, nos reunimos en nuestra sala y empezamos a hacer este tema de, ok, viene este tema de la pandemia, vamos a ver qué cosas van a pasar, qué cosas no pueden pasar, cómo nos protegemos, cómo protegemos a nuestra gente, porque al final nuestra organización es un poco distinta a otras organizaciones. Nuestra empresa se enfoca, pues sí, en hacer que la empresa funcione, en vender productos y servicios como otras organizaciones, pero la diferencia de muchas otras empresas es que nosotros somos quien guía a otros empresarios y a otras empresas también. Entonces, a través de lo que nosotros reflexionamos, a través de lo que nosotros analizamos y a través de las recomendaciones que les hacemos, guiamos a muchos empresarios y guiamos a muchas personas en el tema de sus finanzas. Por lo tanto, es muy importante detectar muy bien qué es lo que está pasando, con mucha sensibilidad, para poder aterrizarlo, poder tomar una decisión en la organización y poder enviar un mensaje a todos los que quieren poder atender esta situación, ¿no? ¿Y qué sucedió con nosotros? Bueno, nos metimos a la reunión y en la reunión empezamos a analizar los distintos ángulos, hicimos una estrategia de toma de decisiones, es una habilidad directiva, ¿no? La toma de decisiones, y hay toda una estructura y una metodología para tomar decisiones, lo hicimos en el mismo pizarrón y tomamos la decisión de irnos a hacer home office. En ese momento. Nadie se había ido a home office, no había instrucción para irse a home office, pero nosotros dijimos, esto va a suceder, vamos a hacer home office. Y lo primero que hicimos fue hacer todo un proyecto para poner la tecnología, las computadoras, todo, ponerlo disponible para cuando nos vayamos a home office. Algunos integrantes del equipo pues no alcanzaban a censar bien lo que pasaba, lo que iba a suceder con la pandemia, y decían, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es toda esta locura de poner todas las computadoras en orden, de poner los sistemas, de interconectarlos? Y nos aventamos un proceso enorme para que esto sucediera. En una semana teníamos todos los equipos interconectados y todo listo para el home office. Y llegó un momento en el que empezamos a ver que se acercaba América, y antes de que estuviera ya en México en una situación compleja, pues tomamos la decisión de irnos a home office. Después de una semana o semana y media, fuimos de los primeros que se fueron a home office como organización, pues ya se dio una indicación a nivel gobierno. ¿Y qué sucedió? Pues nosotros ya estábamos preparados para ese momento. Entonces, pasa mucho cuando estás detectando lo que está en el entorno y estás familiarizado con lo que está sucediendo en el entorno. No sabes cuándo va a suceder en un momento exacto, pero sí sabes que va a suceder. Entonces, cuando conoces la tendencia, pues te preparas para ese momento y simplemente te vas blindando para esas situaciones, ¿no? Pero simplemente es interpretando el entorno. Es la forma en la que lo atendimos, nos fue bien en ese tema, y ahorita pues decidimos, después de esa gran experiencia, quedarnos en home office, y somos ahora de las pocas empresas que siguen estando en home office y siguen siendo exitosas en home office, cuando muchas han decidido regresar a las oficinas, y es por el mecanismo que utilizamos para que esto funcione. ¿Qué métodos utilizas para comunicar cambios importantes a tu equipo y asegurar su alineación? El tema cuando hay una situación retadora o va a haber algún cambio es que tienes que tener una alineación en distintos niveles, porque se tiene que manejar un mismo mensaje. No le puedes delegar a alguien ese mensaje, tienes que alinear primero al equipo. Entonces, lo primero que hay que hacer es que tienes que tener un mensaje claro normalmente es una visión del cambio lo que uno comunica. ¿Y qué es lo que haces en una visión del cambio? Eso tiene que ver con una habilidad que se llama gestión del cambio, ¿no? Entonces, tienes que comunicar tu visión del cambio. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es la estructura para armar una visión del cambio? La primera parte de la visión del cambio es que tienes que poder comparar el hoy con el mañana. Hoy estamos así, mañana vamos a estar así. Entonces hay un contraste entre el hoy y el mañana, y el hoy tiene que ser hoy. Hoy vas a resaltar los temas dolorosos que tiene el hoy, y mañana, pues las partes hermosas que tiene el mañana, de tal manera que vas a poder contrastar
hoy en día qué es lo que estamos viviendo que no nos está gustando y cómo podemos crear un mejor mañana a través de este proceso y esta visión del cambio. Entonces, primero tienes que diseñar bien cómo va a ser el mensaje, porque si no tienes un mensaje que comunicar claro, pues entonces el mensaje ni siquiera se va a comunicar bien. Después de eso, tienes que alinear a tus reportes directos y te reúnes con tus reportes directos, lo comunicas el mensaje, vas optimizando el mensaje en ese momento y con tus reportes directos, con tu comité directivo, con tu comité de gestión, lo que haces es que empiezas a preparar a través de ellos pues, materiales para comunicar. Entonces tienes una alineación de distintos niveles, tienes materiales para comunicar y funciona muy bien cuando reúnes a toda la organización en un espacio y es como cuando haces un lanzamiento, tú puedes hacer un lanzamiento y en ese lanzamiento le comunicas a todo mundo lo que va a suceder o lo que el proyecto, la estrategia. En esta ocasión, como es un mensaje de cambio, un mensaje de una situación importante, pues reúnes a todos. Si están físicamente, está bien, y si no, pues todos de manera digital o de manera virtual, y a todos se les comunica, es decir, hay una sola voz. Pero lo que te das cuenta, lo que quiero entregar de mensaje es el siguiente, ¿no? De cómo se hace esto. Es, primero tuviste claridad del mensaje, después lo viste con tus reportes directos, ellos les quedó claro, después haces una reunión donde estamos todos, y respondes preguntas sobre la situación, pero a diferencia de solamente hacer la reunión y por primera vez que todo el mundo lo sepa, lo que sucede es de que tus reportes directos empiezan a volverse los que reforzan el mensaje, los que van a realinear con ese mensaje a su gente. Porque lo que va a pasar es que no todo el mundo te va a hacer preguntas cuando tú comunicas el mensaje de cambio, pero se lo van a hacer a su jefe. Y si su jefe no está en la misma línea contigo, entonces ahí es donde se va a hacer cortocircuito, se va a hacer un teléfono descompuesto. Pero cuando tus reportes directos que están liderando a distintos grupos de colaboradores, están en la misma línea tuya, pues entonces el mensaje está rebotando siempre en la misma sintonía y eso te ayuda. Si utilizas distintos mecanismos para boletines, intranet y otros medios de comunicación empresarial, pues también te va a ayudar a reforzarlo. La forma en la que comunicas este cambio y la manera en la que refuerzas que esto esté claro es como cuando estás fortaleciendo la cultura de una empresa, ¿no? Entonces todo el mundo tiene que hablar el mismo idioma y tiene que estar conectado en la misma sintonía. Y es la forma en la que ha sido mi buena experiencia entregando este tipo de mensajes y de cambios. Porque créeme que si algo natural es el cambio, tenemos que saber cómo manejar la comunicación del cambio. ¿Cómo mides el éxito de las estrategias de adaptabilidad que implementas en tu negocio? Pues hay distintas métricas. La forma en la que tú sabes, o sea, al final tenemos que tener claro para qué es una organización y para qué vamos a trabajar en un lugar. Y es para generar resultados, pero principalmente resultados financieros. Si la empresa está generando dinero, entonces quiere decir que está intercambiando dinero por valor. El valor lo da el producto o el servicio y el dinero es la forma en la que se intercambia el valor. Es la manera en la que hacemos este intercambio. No es de que yo te voy a vender y tú vas a perder y yo voy a tener tu dinero. Es un intercambio de valor y de esa forma todos ganamos. Entonces, cuando se intercambia el valor, pues entra el dinero y puedes tener métricas financieras de eso, ¿no? Métricas de cash funciona muy bien. Si el dinero está fluyendo, te das cuenta que las cosas están avanzando. Los tiempos de implementación, ¿no? O sea, hay equipos de trabajo que se tardan mucho en implementar, hay equipos que implementan muy, muy rápido, que son súper ágiles para implementar. Justo hace poco di un entrenamiento de cómo desarrollar una organización ágil en su implementación. Uno de nuestros valores, por ejemplo, como organización es la implementación acelerada, el seguimiento extremo. Son algunos de nuestros valores que pues es la forma en la que nosotros trabajamos, porque todo el tiempo estamos optimizando cosas, nuevamente estamos en el tema de mejora continua. El tiempo de implementación es fundamental y el tener métricas de cuánto tiempo te lleva a implementar también es muy bueno. El equipo reacciona, el equipo implementa y el equipo hace que las cosas sucedan y eso es fantástico. La satisfacción del equipo, porque es otra de tus métricas. Mi recomendación es que al menos una vez a la semana tengas una encuesta de satisfacción con tu equipo de trabajo, con tus reportes directos. Si es con toda la organización, pues mejor, pero tendrías que pues contemplar a todos los departamentos, ¿no? Si estás liderando un área, pues vas a tener que trabajar con recursos humanos, platicarlo con dirección general para ver si se quiere hacer. Y si no lo quieren hacer a nivel institucional, pues lo puedes hacer con tu equipo de trabajo. Si tú eres la cabeza de la organización, es sumamente recomendable porque te da muchísima información esta encuesta de satisfacción. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque pues tu equipo va a implementar. Tu equipo va a generar resultados y necesitamos ver si tienen satisfacción. Eso te va a ayudar a saber también si están quemados,
si tienen exceso de carga de trabajo, o si dicen, dame otro, mándame otro reto, ¿no? Queremos un siguiente reto porque eso nos estimula como equipo, somos un equipo ganador. Eso te va a ayudar un montón. También te va a ayudar a entender si tienes las herramientas adecuadas, si necesitas más herramientas, si tienen algunas propuestas. Y esa sensibilidad semanal de cómo está tu equipo es algo invaluable. Y es una de las formas en las que medimos también el éxito de la adaptabilidad que tenemos como organización. ¿Cuál es tu consejo para líderes que enfrentan su primera gran crisis o cambio estructural? Pues bueno, bienvenido al mundo. En realidad te vas formando de acuerdo a los obstáculos que se te van presentando en el camino como líder directivo. Es la forma en la que vas avanzando y vas creciendo. Y me parece que es bueno que tengas crisis, pero que sepas manejarlas, porque si no, una crisis no comprendida o sin saber y sin tener las herramientas o la habilidad para manejarla, pues se puede volver en la destrucción de lo que estás haciendo, simplemente porque la emoción sube y la inteligencia baja. Eso lo sabemos mucho, ¿no? Es algo que comparto mucho en mis entrenamientos. Es la emoción sube, la inteligencia baja, y cuando la inteligencia baja, aún las personas más competentes toman decisiones que los autosabotean, o de repente tienes una mente que te lleva a otra dimensión y terminas destruyendo el escenario. O empiezas a generar más caos tú, pero porque tú lo estás construyendo, ¿no? Tu equipo tal vez ni siquiera está tan tenso por la crisis, pero tú estás construyendo el caos con ellos y tu equipo empieza a subirse la emoción, a bajar la inteligencia y todo se vuelve un desastre. Entonces, no entres a esa inercia, a este ciclo destructivo. Podemos evitar esto. Entonces, lo más recomendable cuando es tu primer crisis es que analices lo que es, que te enfoques no tanto en la emoción, sino te enfoques en lo que es más racional, en los hechos, porque uno es lo que tú piensas que puede suceder y la otra es lo que realmente está sucediendo. Entonces, enfócate en los hechos, enfócate en los números, todo lo demás es una interpretación de ello, pero lo que son los números y las métricas es algo que no se puede discutir, es las métricas, ¿no? Entonces, analiza las cosas que son, deja afuera las emociones, hazlas a un lado en un momento, si quieres después, al final del día puedes reconectar y así es como me sentí en el día de hoy, pero tienes que trabajar un poco más con la parte racional e intelectual. Una de las cosas que decía uno de mis maestros es que hace tiempo, dice, los negocios es un deporte intelectual, es un deporte racional, no es un deporte emocional, porque la mayor cantidad de los problemas en los que me he metido es gracias a que dejé involucrar a mis emociones. Entonces, esa parte de se me ocurre esto, no, es completamente racional. La emoción te va a ayudar a energizar a tu equipo. Sí, vamos a mover la emoción, vamos a generar esa conexión, vamos a generar ese compromiso, pero todo lo hacemos desde el ángulo racional porque queremos que eso suceda. Hay que enfocarse en lo esencial, porque hay veces que quieres resolver todos los ángulos alrededor del tema y hay una parte que es la esencial, que genera un efecto dominó. Entonces, normalmente cuando se presenta una crisis, no tienes exceso de recursos o no tienes exceso de tiempo. Entonces, cuando tienes una restricción de recursos, ¿no? Ya sea económico, financiero, también humano, también puede ser tecnológico. Entonces, en un escenario donde tienes una restricción de recursos, pues tienes que priorizar sobre qué es lo más importante. Y eso te va a ayudar también en tu toma de decisiones. ¿Qué es lo esencial? Si yo resolviera solo una cosa de todo lo que estoy viendo en ese momento, ¿qué es lo que tendría que resolver para que esto valiera la pena? ¿Qué es lo que tendría que resolver para que se resolviera a través de esto más de los elementos que se están presentando en esta crisis? Y es algo que te podría funcionar bastante bien si entras a esta primera crisis o cambio estructural. ¿Cuáles son los errores comunes que deben evitar los líderes al gestionar cambios organizacionales? Bueno, los cambios organizacionales también van a ser cosa son más comunes de lo que uno piensa. A veces los cambios organizacionales los generas tú, a veces los genera el entorno, a veces los genera el ciclo de vida de la organización, pero te tienes que acostumbrar a ello, ¿no? Y la idea es estar siempre por arriba de los cambios organizacionales para entender que es una dinámica que se va a presentar y que no te asusten. ¿Qué es lo que puedes hacer para evitar los errores? Pues no precipitarte en los cambios, tienes que poner cosas bastante tangibles. Funciona mucho tener un inventario de recursos humanos para ver qué personas tienen competencias para desempeñar ciertas funciones. Entonces, la manera en la que está estructurada una organización es que tú tienes un modelo de negocio, que son todas las partes de tu negocio, tienes un sistema de negocio, que son tus procesos que interconectan todo tu negocio. El negocio, tu negocio o el negocio donde estás trabajando, pero todo está interconectado a través de procesos. A veces son formales, a veces son informales. A veces es lo que hace Juanito, pero hay veces que es lo que está documentado en nuestro manual de procesos, pero todos están interconectados. Ahora, cuando están interconectados, se requieren desarrollar ciertas funciones, llevar a cabo ciertas funciones. Un proceso, pues, es una suma de acciones, que la suma de esas acciones es una función. Alguien desempeña esa función. Pero ahora el mensaje es el que
las personas desempeñan funciones y las personas tienen que ser competentes para desempeñar esas funciones. Es como un organigrama, no es un organigrama donde está Juan, Lupe y Carlos. Es un organigrama funcional donde las funciones A, B y C las llevan a cabo estas personas, pero lo que está detrás de todo esto siempre es un organigrama funcional. Entonces, dicho esto, necesitas tener un inventario de recursos humanos porque este inventario te va a permitir saber las competencias que tiene los integrantes de tu equipo, porque hay veces que están desempeñando algunas funciones, pero son competentes en otras funciones. Entonces, eso te va a ayudar a entender esas competencias. Y cuando haces un ajuste o un cambio organizacional, pues tomas en cuenta este inventario que tú tienes para poder hacer esos ajustes y esos movimientos. Entonces, lo estás haciendo de una manera objetiva. Siempre hay que tener claro hacia dónde va y cuál es la razón y el propósito para hacer ese cambio. Y pues puede ser que estás lanzando un producto, puede ser que estás abriendo una unidad de negocio, puede ser que hay una oportunidad, o simplemente puede ser que estás abriendo un departamento para evitar las crisis, ¿no? Que maneje las crisis. La razón que sea, pero tienes que tener muy clara la razón y saber si ese movimiento te va a ayudar a sumar a la razón o a restar. De alguna forma, y es lo que le comparto nuevamente a nuestros alumnos, es en la vida empresarial y de negocio, solo hay dos tipos de personas. Como dice la estrategia del Océano Azul, hay ángeles y hay demonios. ¿Quiénes son los ángeles? Los que van a sumarse a ese cambio. Se van a beneficiar del cambio, van a estar contigo, van a buscar que el cambio se dé de una forma adecuada porque o están aprendiendo o están teniendo otro tipo de beneficio en el cambio. Y están tus demonios, que son los que se van a resistir al cambio. Y tienes que detectar quién es un ángel y quién es un demonio en ese cambio, porque te tienes que sumar a los ángeles y tienes que encontrar una manera que tu grupo de ángeles te ayuden a detener a los demonios que se pueden presentar, porque siempre va a haber ángeles y siempre va a haber demonios, ¿no? Y eso es algo que te va a ayudar mucho, ¿no? Hay que evitar tener mentalidad apocalíptica en los cambios organizacionales y esperar el tiempo suficiente como para que el cambio organizacional genere su fruto, porque tiene un objetivo preciso. Y bueno, esas son algunas de las recomendaciones que te daría. ¿Cómo te aseguras de que los cambios se adhieren a largo plazo y no solo son soluciones temporales? Sobre todo, me imagino que es porque hay veces que el cambio se hace para apagar un fuego y hay veces que el cambio se hace porque se ve una oportunidad de cambio o porque el entorno está pidiendo un cambio, como cuando hay un cambio tecnológico y todos tenemos que conectarnos con la nueva ola tecnológica. Para que el cambio se haga a largo plazo, es decir, tenga un beneficio a largo plazo, pues no solamente es solucionar el tema. Muchas de las cosas que le digo a mi equipo y que también reviso con muchos empresarios cuando tienen una situación así, es que el objetivo no es apagar el fuego, sino es mantener el fuego apagado. Es decir, que ese fuego no se vuelve a encender después, porque si no todo el tiempo estamos apagando el mismo fuego, porque estamos haciendo soluciones de corto plazo. Entonces hay que buscar, cada acción tiene una reacción de corto plazo y una de largo plazo. Y la mayoría de las personas no ven la siguiente de largo plazo. Es como cada efecto, cada acción tiene un efecto, cada causa tiene un efecto primario y un efecto secundario. Normalmente no ven el efecto secundario. Y esto te digo que funciona tanto para las finanzas, como para los negocios, como para las decisiones importantes en tu vida. Normalmente buscamos y estamos conectados con la decisión o la acción que tengo que tomar y el efecto primario. Si se resuelve con el efecto primario, ya todo el mundo está contento. Pero si tú no ves qué es lo que puede salir mal si hago esto a largo plazo, entonces no vas a estar tomando en cuenta el efecto secundario o de largo plazo. Entonces hay que contemplarlo. Si tú contemplas ese siguiente efecto, va a ser mucho más sencillo que puedas tomar una decisión que permanezca en el tiempo. Para que tu equipo de trabajo pueda cambiar cuando se está haciendo un cambio, ¿no? Ese cambio permanezca también en tu equipo de trabajo, no solamente hay que asegurarnos de que se resuelve el fuego nuevamente, sino que se cambia la forma de hacer las cosas. Y para cambiar la forma de hacer las cosas tenemos que implantarlo en la cultura. Entonces, si te das cuenta, es como cuando tú haces un piloto de un proyecto en la organización. ¿Y qué es lo que pasa? Haces el piloto, te das cuenta que funciona el piloto y ahora hay que integrarlo a la empresa, ¿no? Porque el piloto es como una célula o un satélite que es externo a la empresa. Ahora hay que integrarlo a la empresa y para integrarlo tienes que meterlo a los procesos, a los sistemas y sobre todo a la cultura. La cultura es la forma en la que hacemos las cosas y la cultura se basa en los valores, pero se basa también en los comportamientos y en las conductas. Entonces, cuando tú estás implantando una cultura y estás haciendo ese fortalecimiento de la cultura, te estás enfocando sí en que quede claro a nivel racional, pero también que quede claro a nivel comportamientos. Cuando tú buscas comportamientos repetitivos hacia lo que
estás construyendo, te vas a dar cuenta que hay un momento que se convierten en hábitos. Y cuando se convierten en hábitos, tu cultura está mucho más sólida hacia ese ángulo. Y es lo que te funciona bastante, ¿va? También te va a ayudar mucho si tienes un proceso de retroalimentación y con tu equipo de trabajo en el proceso del cambio, ¿no? Porque al final el poder escuchar al resto del equipo va a hacer que las personas se sientan involucradas con el cambio y no que solamente sea un cambio que alguien está tomando una decisión y se tiene que hacer porque dice el jefe, pero no porque todos estamos convencidos que nos va a llevar a un mejor puerto, a un mejor futuro. ¿Qué rol juega el feedback o la retroalimentación del empleado en el proceso de gestión del cambio? Pues es fundamental. El tema del feedback, ahorita lo estuve mencionando. Necesitas contemplar el feedback en esta gestión del cambio y lo puedes hacer de distintas maneras. Normalmente un proceso de cambio se hace por etapas, ¿no? Es como si fuera un proyecto. Si lo vieras como un proyecto, el proyecto tiene distintas etapas o distintos ciclos de trabajo. Si lo quieres ver desde el ángulo ágil, ¿no? Serían ciclos o serían sprints, ¿no? Dependiendo de la nomenclatura que quieras utilizar, pero son etapas. Vamos a contemplarlo como etapas. Y son etapas y esas etapas las ejecuta un equipo. Entonces, cada etapa tiene un ciclo de retroalimentación y ese ciclo de retroalimentación es que cuando termina la etapa, pues nos reunimos para ver qué salió bien, qué se puede mejorar y cómo mejoro lo que se puede mejorar, ¿no? O sea, qué salió bien, qué se puede mejorar y cómo lo mejoro. Y eso nos da retroalimentación y lo que nos permite es pues, tener un crecimiento y un conocimiento nuevo para el siguiente ciclo. El siguiente ciclo nos va a dar retroalimentación. El proceso completo nos va a dar retroalimentación. Entonces, es muy bueno que tengas un mecanismo para hacerlo. Y el mecanismo puede ser nuevamente una vez que pasa este ciclo de cambio o lo puedes hacer de manera periódica, ¿no? Puede ser semanalmente, tienes un periodo de retroalimentación. Nosotros, por ejemplo, utilizamos un flujo de reuniones y tenemos reuniones diarias, semanales, mensuales, trimestrales y más que eso. Y hasta ahí, ¿no? Bueno, y el anual. Es decir, no estamos llenos de reuniones. Las reuniones nos permiten ser libres en el resto del tiempo porque nos alineamos en las reuniones, pero las reuniones nos sirven como ciclos pequeños de retroalimentación. La reunión diaria nos da retroalimentación de lo que pasó en el día anterior y lo que viene en este día, ¿no? La semanal en el periodo de la semana, mensual, trimestral y así sucesivamente. Y esos son ciclos que ya están calendarizados. Entonces te puedes apoyar de esos ciclos. Puedes tener retroalimentación con tus reportes directos, puedes tener retroalimentación con otras áreas. O sea, tú puedes encontrar un mecanismo para armar toda una estructura, implementar una estructura, un mecanismo de retroalimentación que te permita estar muy sensible a lo que está pasando a lo largo de este proceso del cambio. Encuestas, todo eso funciona bastante bien. ¿Cómo fortalecer la resiliencia personal y la de tu equipo en tiempos de incertidumbre? Ese tema de incertidumbre es interesante. Pues la forma en la que puedes fortalecerla es con comunicación abierta. Y tú tienes que mostrarte como un líder, como alguien que está gestionando al equipo, que está con seguridad, es alguien con quien el equipo se puede respaldar porque sabe hacia dónde va, pero no te puedes mostrar como un líder que se sabe de todas, porque no te las sabes de todas, porque cuando hay un momento de incertidumbre, pues es por eso, porque no tienes claridad de lo que va a pasar. Puedes estar seguro y puedes compartir esa seguridad y trasladar esa seguridad en cuanto a la energía, ¿no? El respaldo, porque en un momento de caos, pues la gente se junta y se alinea con las personas que se sienten estables, ¿no? En ese momento de caos. Y pasa lo mismo con la parte emocional, ¿no? Cuando hay mucho tema emocional, las personas se conectan más con la persona que está tranquila, está relajada, que sabe que no tiene tal vez una solución o no sabe todos los ángulos que se van a presentar o los fuegos que se pueden presentar en un momento de incertidumbre o el caos o inclusive los puntos positivos en un momento de incertidumbre, pero tiene las herramientas y el mecanismo para resolver cualquier momento de incertidumbre. Y eso es en el que tienes que ser súper sólido como líder directivo. Tengo competencias suficientemente buenas para manejar momentos de cambio y de incertidumbre. Entonces, no importa el momento de incertidumbre, siempre voy a saber cómo manejarlo porque tengo una manera estructurada para manejar estos momentos. Eso te va a dar mucha fortaleza en esas situaciones. Hay que mantener comunicación abierta, hay que aceptar la comunicación externa. Es muy recomendable en esos momentos de incertidumbre que tengas un mecanismo para manejar el estrés, es decir, para desahogar las emociones. Y puede ser desde meditación y podemos tener una conversación súper larga del tema de cómo manejas el estrés y la tensión en el día a día, sobre todo en equipos de alto rendimiento y de mucha productividad. Y pues que seas el ejemplo, ¿no? Porque al final va a haber alguna indicación y esa indicación en ocasiones va a requerir un trabajo extra, un esfuerzo extra, una intensidad adicional. Tú no puedes ser un líder
que hace que los demás tengan una intensidad alta si tú no estás teniendo una intensidad alta. Tienes que ser el ejemplo en lo que estás planeando con tu equipo de trabajo que se ejecute, y tú tienes que ser un integrante más del equipo. Sí, vas a liderar, vas a coordinar, vas a guiar en el proceso, pero el nivel de intensidad y el nivel de compromiso tiene que ser algo que pueda las demás personas replicar. Si estuviera una forma en la que te puede resonar este ejemplo es cuando uno da una presentación en público, o cuando estás hablando a un grupo grande, un escenario grande de personas, ¿no? Me ha pasado que a veces son 100 personas, a veces son 1000, son 2000, muchos miles de personas. Y lo que sucede es que las personas que están en el auditorio te espejean cómo estás trasladando tu energía. Si estás enérgico, las personas van a estar enérgicas, se van a conectar contigo. Al inicio no estamos en sintonía, pero después nos empezamos a sintonizar y te van a espejear. Entonces es muy importante que tú te mantengas con un alto nivel de energía, con un alto nivel de claridad y con un ritmo cuando estás haciendo una presentación, porque eso va a hacer que para las personas sea mucho más claro comprender lo que está sucediendo, que reciban bien el mensaje y que puedan hacer algo al respecto con el mensaje y tengan un beneficio de estar en tu plática o en tu conferencia. Y es una de las formas en las que sucede. Pasa lo mismo cuando estás liderando un equipo. Tal vez no tienes un escenario de miles de personas, pero tienes un equipo de trabajo que podrían ser miles, o podrían ser 10, o podrían ser 5, o podrían ser 3. Y ellos van a espejearte mucho. Por lo tanto, el ser el ejemplo es algo fundamental. Ustedes son la causa, toda la comunidad, todos los hermosísimos chachines que tenemos en la comunidad son la razón por la que hacemos todo esto, y esto nace de sus preguntas. Así que no dejes de enviarme mensajes directos para conocer de qué quieres que hable o qué retos se te están presentando en ese momento, para que en estos lives los utilicemos para que puedas tener soluciones a ello. Y pues cada vez que nos veamos, tú digas, he cambiado como persona porque ahora soy mejor que como era antes de entrar al live o antes de tener este contacto con Alejandro. Así que bueno, con eso podemos cerrar este espacio. Muchas gracias a todos, chachiners. Gracias por estar conectados en nuestra conversación del día de hoy, en el capítulo del día de hoy. Acuérdate que la gestión del cambio y la adaptabilidad es fundamental para tu crecimiento. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Chao, chao. En cada elección, en cada paso y en cada victoria, persigue siempre este sonido de triunfo y haz chachín todos los días. Hasta pronto.